Hoy es martes 23 de abril de 2024. Sobrinas, sobrinos, les saluda Alejandro Rodríguez. Estos son los tíos financieros. En estos días solamente uno de los dos tíos. Y bueno, pues debo decirles, sobrinas, sobrinos, que ayer finalmente pasó lo que tenía que pasar en la Cámara de Diputados. Primero, un poco de historia. Durante varias ocasiones en este sexenio de la mal llamada Cuarta Transformación, sobrinas, sobrinos, varias veces desde que Gibran Ramírez, ¿se acuerdan? Aquel gordito que ahora está en Movimiento Ciudadano, estaba en Morena y quería ser presidente de Morena y presentó una iniciativa para disolver el sistema de Afores, para nacionalizar las Afores. Bueno, estaba escuchando anoche a mi compadre David Páramo, 5 intentos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por meterle mano a los recursos de las Afores. Y al final, en el último trecho de su gobierno, lo logra, si bien con un cachito, con un pedacito de 40,000 millones de pesos, que parece mucho, en realidad, comparado con los 6 billones de pesos que administran las administradoras, valga la redundancia, de fondos para el retiro, las Afores, pues es muy poquito, pero es un paso minoso, es una señal peligrosa de que en el futuro, sobre todo, si llega el segundo piso de la mal llamada 4T, si gana Claudia Sheinbaum, persistan estos instintos por meterle mano a este dinero, llevarlo al gobierno para que lo usen en gasto corriente, y ahí las pensiones después vemos. Recuerden ustedes que actualmente el sistema de cuentas individualizadas, pues es una cuenta en donde cada uno de nosotros tenemos dinero entre lo que aportamos nosotros y lo que aportan los patrones donde trabajamos, y se va haciendo una bolsa que va a ser el retiro de uno cuando llegue uno a la edad de jubilación. Ciertamente las tasas de reemplazo, o sea, el porcentaje del último salario con el que nos jubilaríamos, era muy bajo con la ley original. Bueno, pues hubo una reforma en 2020, ya con este gobierno, avalada por el presidente, presumida por el presidente. El presidente pues presionó para que los empresarios aportaran más dinero paulatinamente en los próximos 15 años para poder aumentar esta tasa de reemplazo, a este nivel de jubilación. Eso se logró, y aún así, a final del gobierno, pues se van contra las Afores de personas que tienen su cuenta inactiva y que tienen más de 70 años de edad, 40,000 millones de pesos, y bueno, si después las reclaman, ahí vemos cómo se las devolvemos. Lo que nadie dice, bueno, el objetivo, según esto, es crear el fondo de pensiones para el bienestar, para poder lograr que los trabajadores, dicen, se jubilen con el 100% de su último sueldo. Falso, falso. Hay un límite, que son 16, 17 mil pesos, que es el promedio más el promedio de salario de los trabajadores formales del Seguro Social, y hasta ahí sería el tope. Las personas que crean que si ganan 25,000 pesos con esta reforma se van a jubilar con 25,000 pesos, no es así. El tope es 17,000 pesos. El engaño. ¿Por qué motivo? Con fines electorales. Por eso ahorita algo están viendo en Morena, algo está viendo el presidente de la República, que a pesar de que diga que van a ganar y van a arrasar y que llevan 20, 25, 30, 60 puntos de ventaja, están haciendo, créanme, lo que yo nunca había visto para ganar una elección claramente desigual, con recursos públicos, con servidores de la nación que andan por todo el país diciendo, amenazando a la gente que si no vota por Morena van a perder sus beneficios sociales. Bueno, pues ahora con este tema de las Afores. Anoche, ya, ya como a la medianoche, se aprobó en la Cámara de Diputados esta iniciativa que, recuerdan ustedes, sobrinas, sobrinos, se presentó el jueves pasado, y resulta que había habido ahí modificaciones para meterle mano también a las cuentas, no solo inactivas, sino también a las activas. Se echó para atrás, les cayeron en la trampa, dijeron, no, yo no hice nada, pero bueno, finalmente se da luz verde al nuevo fondo de pensiones con un voto de la oposición en contra. Fíjense la importancia del Congreso, sobrinas, sobrinos.
La mayoría simple que tiene actualmente Morena ganó con 252 votos a favor, 212 en contra, o sea, una diferencia de 40 votos. Ahí está, sobrinas, sobrinos. No darle ni siquiera la mayoría simple a Morena, perdón que lo tengan que decir. Pero hoy, después de esto, se va a aprobar, porque la van a aprobar, una ley en donde simplemente quedamos desprotegidos porque van a modificar la ley de amparo, que es la principal herramienta jurídica de protección contra actos de autoridad por parte del gobierno y del Estado mexicano. Bueno, ahí se las dejo. Por lo pronto, regresando al tema de pensiones, la oposición vota en contra. Hay 4 millones de cuentas inactivas de más de 70 años, 30, 40 mil millones de pesos para este fondo del bienestar para lograr esto. Lo que no dicen es cómo se va a financiar aparte de esto, porque no alcanza el dinero. Aprueban fondo de pensiones de bienestar con recursos de Afores, dice el economista, ahí está la votación. En 60 días se deberán transferir 40 mil millones de pesos no reclamados, pero bueno, este es diputados, falta senadores, y bueno, pues algunos medios pues lo ven como una confiscación, yo estoy de acuerdo, se trata virtualmente de una confiscación de pensiones, no es una expropiación, porque una expropiación implicaría una indemnización, y aquí pues simplemente están tomando estos fondos, muchos de los cuales son tienen nombre y apellido de los titulares, pero estos o ya murieron o ni siquiera saben que tienen ahí ese dinero, o sus parientes o sus beneficiarios. Morena avala la creación del fondo de pensiones, dice un diputado ahí de la oposición, no se chinguen la pensión de mis papás. Bueno, pues ahí está esto, sobrinas, sobrinos, Milenio impone 4T, cambia pensiones, y les iba a comentar justamente esto. Esto se aprobó en diputados, se va a aprobar en senadores porque tienen también la mayoría simple estos bárbaros de Morena, pero esto se irá a la Corte y aquí otra vez la Corte todavía puede, tiene los votos suficientes para lo que seguramente va a pasar, declarar inconstitucional esta ley. Pero ojo, la importancia del voto del 2 de junio también para evitar que en la Cámara de Diputados se constituya una mayoría que pueda impulsar, pues, tener una corte a modo. Falta un solo voto ya para que la corte no tenga los votos suficientes para declarar inconstitucional una ley. Se requieren 4, aunque no lo crean, 4 de 11. Esto, como pasó con la ley eléctrica, a ver, se los explico, esto como pasó con la ley eléctrica, pues la ley eléctrica fue digamos, declarada inconstitucional o se votaron a favor de la inconstitucionalidad de la ley eléctrica 8 ministros, 7 ministros contra 4. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? Se necesitaban 8 para declararla inconstitucional y mandarla al bote de la basura. Como fueron nada más 7 y no 8, la ley sigue viva y se les otorga a los afectados a acudir a instancias legales para poder defenderse y ampararse, pero entonces ya se tiene que ver un tema más largo de caso por caso o de crear jurisprudencias para evitar, por ejemplo, a una empresa que se les quite el derecho de competir por el mercado eléctrico. Esto lo hace mucho más complicado que simplemente de tener los 8 votos a favor de la inconstitucionalidad, pues simplemente desechar estas barbaridades. Actualmente la 4T tiene 3 votos que están entregados completamente a los intereses y a los designios de Andrés Manuel López Obrador, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, y les falta uno solo para que esto pueda tener los alcances que les estoy diciendo. Entonces, bueno, de ahí la importancia y de ahí pues abro el programa de hoy con este tema. Aquí está la nota de reforma, avalan reforma de las Afores, irá oposición a la Corte y bueno, aquí el tema es que nadie ha hecho un cálculo actuarial serio para decir, a ver, estos 40 mil millones alcanza hasta para tal año, para cubrir tantos casos de personas que se vayan a jubilar, que estén por debajo de los 17 mil y que les vamos a cubrir esa diferencia para que se vayan a descansar con 17 mil pesos al mes. Ok, nadie ha dicho eso. Puro bla, 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 bla es, dice el presidente, y hoy lo celebra, claro, ¿cómo no lo va a celebrar? Dice, esto se va a financiar con esta bolsa que está digamos, confiscándose ahora,
pero también se va a financiar con las utilidades de las empresas del bienestar. Háganme usted el favor, ya lo habíamos comentado. Miren, nada más Mexicana de Aviación ha perdido 2,000 millones de pesos. No tiene ni medio año funcionando. 2,000 millones de pesos. Y lo que falta, porque pues como esto da muy buena imagen de que es una maravilla de gobierno y que lo que propone funciona, bueno, pues ya la línea aérea del bienestar, la línea aérea del bienestar mexicana de aviación ya está pidiendo más aviones y entonces por lo tanto crecerán pérdidas, porque bueno, no hay estudios socioeconómicos, no hay factibilidad técnica, no hay plan de negocios y el presidente la Sedena ya solicitó 20,000 millones de pesos para adquirir nuevas aeronaves para hacer como que funciona esta barbaridad de experimentos. Recuerden ustedes que Mexicana de Aviación opera actualmente con 3 aviones prestados del ejército, o sea, 3 aviones que eran grises, los pintaron, así como está el de la foto, y los pusieron a funcionar como aviones comerciales. Y 2 más rentados a la empresa Transportes Aéreos Regional Star, una empresa con base en Querétaro. Bueno, pues así las cosas y así dicen que van a financiar esto, por supuesto, esto con claros tintes político-electorales. ¿Qué habrá visto el presidente López Obrador? Porque además, pues el presidente López Obrador presume que la idea es de él, que es su cabeza y que es su corazón. El presidente cree y está convencido que lo único que importa es él. Y él pide votos para él, para su partido y para su candidata Claudia Sheinbaum. Y si no, miren lo que dijo esta mañana en la mañanera el presidente. No se guarda nada, viola la ley electoral, le vale madres. Él es el salvador de la patria. Qué horror. En México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Alega que eso se hace en otros países del mundo y probablemente tenga razón, nada más que en otros países del mundo, pues sí se tienen estos cálculos actuariales. Miren, se los vuelvo a pasar, creo que no puse sonido, una disculpa, aquí está ya con sonido. Fíjense este señor. En México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. El importante, sobrinas, sobrinos, es él. Lo demás le vale madres. Este corazón, pues sí, claro, y hay quien se lo cree, sí, pues el viejito nos da dinero de su bolsa, el dinero de López Obrador. Pues miren, nunca ha sido dinero de López Obrador las pensiones, las becas, Sembrando Vida, todo eso. Ha salido del presupuesto y ha ocasionado un desastre en las finanzas públicas, aunque digan misa, lo repetiría hasta el cansancio, la falsedad de las finanzas públicas sanas para financiar las locuras de un populista que lo único que quiere es perpetuarse en el poder a través de su sucesora y que todo el mundo diga que todo es gracias a él y por gracia de él. Es una verdadera locura. Pero bueno, ahí está, ahí está. ¿Y qué le vamos a hacer, sobrinas, sobrinos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Porque además, ay Dios, no quisiera pensar que el INEGI ande haciendo ahí cosas raras, pero bueno, van a decir que el tío Alex está ardido, enojado. Pero miren, lo tengo que decir. Hay una sorpresa en el indicador global económico de febrero. La economía se comportó mucho mejor de lo esperado. Esto yo creo que no va a tener que ver con lo que he estado yo argumentándoles aquí, sobrinas, sobrinos. La economía mexicana va a entrar en un bache, pero bueno, por lo pronto, después de 4 caídas mensuales consecutivas, el indicador global de la actividad económica presentó en febrero una variación positiva 1,38% en términos mensuales, 2,63% en términos anuales. Esto no quiere decir que vaya a crecer la economía 2,6% en término anual. Ya hemos visto las perspectivas para este año, menos del 2%. Aún creciendo en este nivel, vuelvo a insistir, la economía mexicana habrá crecido en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, si bien le va 1% promedio anual. Él prometió 6%. Que en la pandemia, quítenle la pandemia, él prometió más que el 2% del periodo neoliberal. Ahí está, lo tengo que decir, se los tengo que reportar y aquí está. Vamos a ver qué pasa
con el reporte definitivo. Últimamente ha habido mucha discrepancia entre los indicadores oportunos, los indicadores previos y el indicador final oficial que da un par de meses después el INEGI en materia de crecimiento económico. Bueno, pues ahí está, lo tengo que decir, ya se dijo y bueno, pues vamos con lo que sigue. Ayer les prometí tener esta información que sale de un trabajo muy interesante que hace el periódico El Universal. Este gobierno presume que ha sacado a 5 millones de mexicanos de la pobreza. Bueno, suponiendo que esto sea cierto, son datos del Coneval, está bien, 5 millones. Primero hay que ver cuánto ha crecido la población en estos años para ponderar. Segundo, con todo el dinero que se han gastado en repartir, pues parece una cifra más bien mediocre, ¿no? Con todo el dinero que se han gastado, con todo el dinero que han dispersado, con todo el dinero que se han robado, dirían algunos, pues parece poco. Pero este trabajo de Universal es un análisis cualitativo, no cuantitativo, es ponderar lo que se llama escala social. ¿Qué es escala social, sobrinas y sobrinos? Bueno, escala social es cuando una familia o una persona asciende del estrato social donde se encuentra. Esto no es clasismo, esto es nivel de ingreso y nivel de bienestar. Entonces, cuando hablamos de sacar a personas de la pobreza para que ingresen a la clase media, que es el objetivo de que le choca la 4T, porque la 4T lo que quiere es pobres, que le deban todo lo que le da. Bueno, pues aquí está este trabajo, los recursos federales tienen bajo impacto contra la pobreza. Fíjense, aquí vamos a tener muy interesantes datos. Fíjense, población sin movilidad social, o sea, población de pobres que siguen pobres a pesar de los programas de Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, en el sector, en la zona sur del país, que es la más deprimida, 67% de los habitantes que viven en pobreza siguen en pobreza. A pesar de que en esta zona se reparten 8,400 pesos por persona durante 2023 en promedio. Fíjense la relación, 62% sin movilidad social a pesar de este dinero. Explicaciones, que hay más consumo, sí, que es mejor que no tenga nada, sin duda alguna. Aquí, sobrinas, sobrinos, muchos de ese dinero se lo tienen que gastar en medicinas que antes se las daban en la clínica del Seguro Social o en el Seguro Popular, que ya no existe. Ahora las tienen que comprar o de plano esperar a morir. En el centro, 40% de población sin movilidad social. En el centro norte, 31% sin movilidad social. En norte occidente, 25% sin movilidad social. Y en el norte, 25% sin movilidad social. Este intercambio, esta relación inversa de proporciones, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con condiciones de desarrollo, tienen que ver con oportunidades de empleo, tienen que ver con posibilidades de justamente hacer algo para, a pesar de que Claudia Sheinbaum diga que en este país no se necesita trabajar para progresar, esa sea la verdad. Los estados con mayores tasas sin movilidad social son Chiapas, 78.7%, Guerrero, 72.6%, Tabasco, 72.4%, Oaxaca, 71.19%, Veracruz, 69.9%, Yucatán sigue siendo a pesar de todo pobre, 67%, y Quintana Roo, con todo y el polo turístico de Cancún y Playa del Carmen, 66.5%. Este panorama es para mí, sobrinas, sobrinos, dramático. ¿Por qué? Porque mucho dinero se ha volcado a Chiapas y Chiapas es un desastre de seguridad. Ayer detuvieron a la candidata Sheinbaum en un retén, unos embosados diciéndole, oiga, no se olvide de nosotros. ¿Y saben qué respondieron en la 4T? Fue un montaje de Carlos Loret y Latinos. ¿Por qué? Porque había un reportero ahí de Latinos. Guerrero, que acabamos de estar ahí.
un estado también fuera de la ley, con violencia exacerbada. Tabasco, a pesar de ser el estado con mayor crecimiento en estos últimos años, básicamente por la inversión que representó Dos Bocas, que costó 3 veces más de lo presupuesto y que no refina un carajo de gasolina, tiene todavía 72% de tasa sin movilidad social. Esta es la realidad, sobrinas, sobrinos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque si este esquema de regalar dinero hubiera funcionado para sacar de la pobreza o para avanzar un país completo, se hubiera hecho desde hace años. Ya se ha hecho este mismo experimento y los resultados son catastróficos. Pregúntenle a los argentinos, pregúntenle a los venezolanos, pregúntenle a otros países que hicieron estas políticas populistas una política pública general en vez de alentar el desarrollo y la productividad o la educación, como los países de Asia, y ahí están los resultados. Bueno, pues lo lamento, sorry, pero ahí están las consecuencias. Sobrinas, sobrinos, ¿les gusta el café de capsulitas? Estas maquinitas que le metes una capsulita, agua, la prensas y le das para que te hagan el café. Bueno, pues la Secretaría de Economía para defender, dicen, la industria cafetalera mexicana, pues ha impuesto, ahora sí que un gravamen, ha impuesto un impuesto, válgame la redundancia, del 20%, un arancel a las importaciones de estas capsulitas de café con un peso inferior o igual a 40 gramos, con la finalidad de apoyar a la industria del café verde e incrementar la capacidad productiva nacional a mediano y largo plazo. Ok, está bien, se ve bien. Yo tengo 2 puntos o 3. Primero, hay experiencias en que este tipo de gravámenes lo único que van a hacer, y pasó con los vapeadores, por ejemplo, es fomentar que aparezca un mercado secundario o mercado negro, en donde fuera del esquema formal se sigan comercializando estas capsulitas. Segundo, ¿por qué no darle recursos fiscales a los cafetaleros mexicanos para que se reconviertan industrialmente y produzcan capsulitas con café mexicano? Esa es mi pregunta. Pero bueno, el arancel de 20% de importaciones de cápsulas de café podrían afectar a grandes marcas multinacionales y aquí muchos van a estar de acuerdo. Está bien, pues quienes tienen el control de este mercado es Nestlé, Starbucks, pero bueno, finalmente son empresas que traen empleo, que pagan impuestos. Es decir, las cosas hay que hacerlas con cuidado, de otra forma. A lo mejor la razón, el objetivo puede ser noble. Hay que hacerlo diferente. México importa café de diversos países, principalmente Vietnam, Brasil, Honduras, Estados Unidos y Colombia. Lo que les decía, podría haber una ventana de oportunidad para los productores nacionales y que incursionen en el mercado de las capsulitas, hombre. México importa 2.250 para no hacer los bolas, 2.250 toneladas de café se importaron entre enero y febrero y en el primer bimestre del año, también enero y febrero, se exportaron 9.380 toneladas de café, claramente un producto superavitario para México. Se exporta mucho café, el café mexicano es muy apreciado y bueno, aquí hay un área de oportunidad que otra vez, en lugar de estar pensando en soberanías, en lugar de estar pensando en los machuchones, en lugar de estar pensando en los ricachones, ¿por qué no apoyar a los productores mexicanos para decirles, a ver, güey, ahí está NAFIN, que hagan NAFIN un programa de apoyo con crédito barato para los productores de café que necesitan invertir en maquinaria y equipo para producir capsulitas de café? Ahí está. Pero bueno, aquí seguimos atorados, sobrinas, sobrinos, con muchas de estas cosas. Y bueno, pues no platicamos del debate chilango del domingo, se dieron hasta con tubo los candidatos Clara Brugada y Santiago Tabuada. Si Chertorivsky puso una candidatura, iba a decir,
pues inútil, se me fue la palabra, pero pues que no tiene gran importancia, pero lamentablemente sí la tiene, porque esos 3, 4, 5 puntitos que pueda levantar, aparte de darle el registro a Movimiento Ciudadano, pues le va a quitar votos a la alianza opositora a Morena. Entonces, eso lo convierte pues en un partido esquirol. Pero bueno, el tema principal, el tema del agua es un tema muy complicado y muy caro. La CDMX, dice el economista, requiere una inversión de 70,000 millones de pesos para afrontar su crisis de agua. Otra vez, con, con unas finanzas públicas completamente quebradas, sin ingresos suficientes, sin reforma fiscal, con gastos excesivos en pensiones y en transferencia de recursos sociales, ¿de dónde van a salir estos 70,000 millones de pesos? ¿De dónde? Están agarrando una parte de las afores para poder financiar promesas de campaña y que el presidente presuma salió de mi cabecita y de mi corazón. ¿Para qué? Para que voten por él y por Morena. Bueno, no está en la boleta, pero para hacer este efecto dominó, bueno, pues ahí está el tema del agua en la Ciudad de México y en el país, porque la crisis, lo hemos documentado aquí los tíos financieros, es generalizada en todo el país. Hay presas, ¿vieron las imágenes? Hay unas imágenes horribles, muy, muy, muy deprimentes de partes ya mayoritarias del lago de Cuitzeo, que yo recuerdo cuando estudiaba geografía en la primaria, que decían que era el segundo lago más grande de México después de Chapala, pues ya materialmente seco. La hermosa, el hermoso lago de Pátzcuaro, en una parte, en una parte hacia Janitzio, donde está la estatua de Morelos, se ve el agua, pero desde el otro lado se ve absolutamente seco para llegar caminando, trotando a Janitzio, lo que nunca se hubiera pensado en un lago hermosísimo que en mi niñez, pues de ahí se sacaba pescado blanco que era una delicia y que era un atractivo turístico consumir pescado blanco del lago de Pátzcuaro ahí a los visitantes, en fin, bueno, pues ahí está el problema del agua. Antes de pasar a los gatelazos, pues permítanme pasar lista como siempre lo hago, muy agradecidos. Pásenle a YouTube los tíos financieros, suscríbanse, participen. Aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo desde hace ya más de 5 años. Víctor Flores, gracias. Alberto Gámez, se soltó al tigre, pero de diarrea cerebral, dice el señor Gámez. Gracias. Aurora Guadalupe Olvis Ábrego, los tíos financieros. A ver, señor, ¿cuántas empresas exitosas tiene usted? Y como dicen por ahí, no recibas consejos constructivos de alguien que no ha construido nada. Aurora, estoy transmitiendo desde mi despacho, que es una empresa pequeña, pero una empresa digna y una empresa que me da de comer, que me da para vivir y que me da para vivir bien. Soy un consultor, fui durante muchos años servidor público a mucha honra. Y también me dice Aurora Guadalupe, ¿por qué no toma el mando de Hacienda si sabe mucho? Porque desde su cuartito habla, tenga los huevos para hablar en Palacio. Aurora, fui vocero de la Secretaría de Hacienda. Hablé muchas veces desde Palacio Nacional. ¿Y sabe qué? Enfrenté críticas a las políticas del gobierno que yo representaba en la Secretaría de Hacienda. Jamás, jamás lo hice, jamás hice una réplica diciendo que fueran mentiras, que fueran montajes, que fueran simulaciones de los adversarios. Siempre contesté con datos y procuré contestar con la razón. Muchas gracias por vernos. UKD, López Obrador actúa igual que Luis Echeverría y termina el sexenio con una economía prendida de alfileres. Tiene toda la razón, estoy de acuerdo. Espérense tantito la parte fiscal. Oscar García, estaría bueno ver cuánto ha aumentado la recaudación del IMSS con el aumento del salario. Bueno, a ver, estaba leyendo un estudio de que los aumentos al salario mínimo ya se los comió entre la inflación y el impuesto sobre la renta que tienen que pagar los trabajadores que ganan más y que ahora dicen, no, pues así no me conviene, mejor me quedo como estaba antes. Esa es la bronca de hacer las cosas ahí al aventón. Pero bueno, Leticia Aguirre, gracias a Leti. Hugo Luna, gracias. Leonardo Chico,
Nomás en muy pocos nosotros los López y amigos, se refiere a nosotros los pobres, bueno, no son tan pobres. Por favor que regrese, dice Hackeado Noticias el tío Mau, menos prosaico, bueno, no lo creo, no creo, va a venir con guarradas de allá de España, no lo sé, vamos a ver cómo lo regresan. Humberto Villasaña, denle like, ayudemos a los tíos, muchísimas gracias por sus buenos deseos. Araceli Soria, en el país de la fantasía, una refinería de fantasía, un tren de fantasía y un aeropuerto de fantasía. ¿No seremos nosotros un pueblo con mentalidad de fantasía? Puede ser, Araceli. Me dejas una reflexión y se la dejas a todos los sobrinos. Samuel Pérez, gracias, 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 gracias. Eh, bueno, Samuel Pérez está a favor de AMLO y Claudia en cuanto a los banqueros, que ellos fueron a exponer resultados. ¿Cuáles resultados, Samuel? Fueron a exponer mentiras. Eso fueron a exponer. Decir que México está creciendo al 3,5% es una mentira. Decir que las finanzas públicas están sanas es una mentira. Decir que México es un país seguro es una mentira. Decir que no pasa nada es una mentira. Magdalena Villa, qué curioso, el máster de economía y como estudiante fue la materia que siempre reprobó. Bueno, Gustavo Juárez, gracias, 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 gracias. Antonio Pedraza, ahora el presidente quiere que cuando tengan a alguien en las carreteras se identifiquen y muestren las caras. Bueno, José Luis Herrera Estrada, gracias, gracias a Pepe. Bueno, pues vamos con gatelazos, sobrinas, sobrinos, vamos con gatelazos, el primero que les tengo. Ay, el primero que les tengo, una playera. Ay, que debería dar vergüenza. Una playera en donde se pide que no se hable mal de López Obrador. Una playera misógina, una playera discriminatoria, una playera que trae además a la Santa Muerte. El presidente ya dijo que hay que respetar a los que adoren a la Santa Muerte. Todo es propaganda. Y miren, este sujeto es el jefe de los medios de comunicación del Estado mexicano, Genaro Villamil. Qué vergüenza. No me acostumbro a checar el sonido, les prometo que me voy a acostumbrar. Ahí está el sonido. El día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor. Y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto. Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. ¿Saben que había una frase igualita cuando vivía Hugo Chávez en Venezuela? No hay que hablar mal de Hugo Chávez. Ahí se las dejo. Bueno, pues esto motivó que de volada, pues ya saben, el Vampipe, pues hiciera de las suyas. Aquí está el mismo video, pero en versión Vampipe, con este Genaro Villamil, este lambiscón payaso que debería de darle vergüenza y debería retirarse. A ver, ahí está, ya están mis correos. Aquí está. El día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor. Y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto. Mi dignidad a cambio de un hueso. Eso es lo que debería decir. Mi dignidad a cambio de un hueso. Lambiscones, payasos. Es increíble que hagan esto. Y además en época electoral, que pues violando la ley electoral, pero eso parece que ya es costumbre en este gobierno. Y bueno, pues vamos con el siguiente gatelazo, sobrinas, sobrinos, pues ya vimos esto de las playeras. Se los voy a guardar para mañana. El presidente vuelve a prometer una y otra vez que vamos a estar como en Dinamarca. Y bueno, pues no es así. Pero, pero bueno, como aquí pasamos de todo, pues un gatelazo de Xochitl Gálvez. Ah, que doña Xochitl, tenga cuidado donde firma, hombre. Miren lo que le pasó a Xochitl.
gracias, Xochitl. Ah, no, no. Aquí. Aquí. Ya Gracias, iba a Xochitl. firmar donde el fosfo. Ah, no, no. Aquí. Aquí. Bueno, gatelazo de doña Xochitl Gálvez. Ahí está lo que le pasó al final de uno de sus eventos, a donde ya había estado Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, el siguiente gatelazo, hablando de Claudia Sheinbaum. Ay, Dios. A veces la soberbia ciega. Y doña Claudia se atrevió en un municipio pobre de preguntarles cómo estaba el sistema de salud, esperando que le iban a contestar, maravilloso. Pues no, se arriesgó y perdió. Y esto le pasó a Sheinbaum. Aquí está, te los tengo con muchísimo gusto. Venga. Siguiente pregunta. ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? ¿Está bien el sistema de salud? No, oigan, es que ¿qué les falta? Todo. Miren, Siguiente pregunta. ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? la soberbia no es buena consejera. Hay cosas que no debes de preguntar, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con el último gatelazo de hoy, martes 23 de abril. El presidente de la República, ya se los pasamos, pero hay que verlo otra vez. Hablando de su reforma de pensiones, el importante es él, siempre será él. En México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Como dice Mauricio, que decía Paco Stanley, qué bonito soy, qué hermoso, qué bonito soy, no me acuerdo la cancioncita, pero bueno, sobrinas, sobrinos, llego así al fin de este programa, de esta emisión de hoy, 23 de abril, de Los Tíos Financieros. Mañana le seguimos, cuídense mucho. Empezó a llover en la Ciudad de México, aunque no lo crean, refrescó el ambiente, la temperatura. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy martes. Cuídense. Adiós.